ejercicio para hacer los cálculos de radiación solar. Con base en la radiación solar del sitio, ustedes tendrían la evapotranspiración, teniendo el cálculo de la evapotranspiración y como dato la precipitación, hacer fácilmente el balance para cada sitio, ¿cierto? En eso porque quedamos en la parte inferior. Pensando que simplemente el balance iba a ser la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración, despreciando los componentes del almacenamiento en el suelo y el almacenamiento subterráneo. Habíamos quedado entonces la determinación de oferta hídrica en una cuenca para cualquier proyecto, para cualquier proyecto de aprovechamiento. Podemos usar cualquiera de esos tres caminos. Cuando tenemos datos y tenemos una cuenca instrumentada, frecuentemente utilizamos las curvas de evaluación de caudales o las extrapolamos de un sitio cercano con condiciones similares. Eso fue lo que hicieron en el taller, prácticamente. Transposición de caudales desde una línea gráfica a un sitio, un proyecto, siempre y cuando sean las mismas condiciones, tanto de hidrológicas, condiciones de cobertura vegetal y condiciones de tipo de cuenca de suelo, ¿no? Y esa era la primera línea de la forma de preparar oferta hídrica. La segunda forma es la mediante un modelo de lluvia escorrentía, tal vez es la más completa y es la mejor. Un modelo de lluvia escorrentía, por ejemplo, el método racional que vieron en hidrología, que se usa para calcular caudales de alcantarillados, de diseño de alcantarillados pluviales, es un modelo de lluvia escorrentía, el más simplificado tal vez, pero nosotros recomendamos por lo menos usar el del Servicio Nacional de Conservación de Suelos, el SCS, sería el que vieron en hidrología. Una de las bases son los modelos, digamos, más ampliamente utilizados en todo el mundo, pero son modelos de lluvia escorrentía. Y si tenemos información de la cobertura del suelo, el tipo de suelo, información de la precipitación en el sitio del terreno, podemos calcular igualmente cuál es la oferta hídrica. Y por último, la última metodología para calcular la oferta sería esta que estamos desarrollando, que sería mediante balance hídrico. Si conocemos precipitación en una cuenca y calculamos la evapotranspiración, por diferencias encontramos cuánto es la cantidad de agua o la oferta hídrica superficial de una cuenca. Ahora sí vamos a entrar, digamos, un poco a la legislación ambiental en Colombia. La legislación ambiental, todos los aprovechamientos de recurso hídrico van a estar normados por los lineamientos o por las regulaciones ambientales. El acceso al agua, el aprovechamiento de los recursos naturales, incluido el recurso hídrico, pues tiene sus limitaciones y debemos todos los proyectos entrar, digamos, a jugar con esas reglas de juego. ¿Cuál es la metodología que nos propone el estudio, que fue propuesta en el IDEAM para desarrollar los estudios nacionales del agua? De acuerdo al índice de regulación hídrica, que es un índice que me determina más o menos qué tanta capacidad de regular tiene una cuenca, de regular el agua en una cuenca, es decir, de toda el agua que escurre en un momento dado después de una tormenta que cae sobre una cuenca. Esa agua, aparte de esa agua que cae, solo una parte va a salir en forma de escorrentía, porque la mayoría de pronto se va a infiltrar o mucha parte se va a almacenar o se va a evaporar una parte por evapotranspiración. Entonces no todo va a salir como forma de escorrentía, y eso es lo que determina, ese balance lo determina es el estado de la cuenca, sobre todo la cobertura vegetal. ¿Cómo se mide esa capacidad de balance hídrico de la cuenca, de mantener, digamos, que los ríos sigan fluyendo en verano
y que no se me inunden tan rápidamente en invierno cuando hay altas precipitaciones. Se llama el balance hídrico a través y se mide de ese índice de regulación hídrica, IRH, índice de regulación hídrica, IRH, que está formulado y se saca de acuerdo a la metodología del IDEAN el área bajo la curva del caudal del 50% respecto al área total de la curva, nos da el índice de regulación hídrica. Ese índice de regulación hídrica me va a indicar si es mayor a 0,70, me va a indicar que la cuenca, generalmente cuando es mayor a 0,70, es que la cuenca tiene alta capacidad de regulación, es decir, que la cuenca está muy bien conservada y todavía la cobertura vegetal va a retener mucha agua de la escorrentía en invierno y la va a liberar lentamente en verano. Eso es lo que mencionaba, cuenca bien conservada, y ojalá tuviéramos las cuencas lo mejor conservadas posibles para poder aprovechar toda esa agua que cae en invierno. Pero ¿qué pasa si deforestamos la cuenca o si construimos, impermeabilizamos toda la cuenca en un desarrollo urbano? Pues, la escorrentía ya no va a infiltrar, entonces ya no va a tener esa capacidad de almacenamiento y de retención, y la cuenca, todo lo que se precipite va a salir a los sumideros, va a salir al alcantarillado y pronto va a salir a los cuerpos de agua, y eso entonces no va a tener ningún efecto de regulación, y ahí es cuando tenemos los índices de regulación menores de 70, si son mayores del 70%, entonces la cuenca es una cuenca bien regulada. Si el IRH es menor a 70, es una cuenca de baja capacidad de regulación, baja regulación o baja capacidad de regulación de recursos hídricos. En otras palabras, la cuenca está deforestada. Dependiendo de una u otra situación, entonces se define el caudal ambiental en una cuenca. ¿Qué es el caudal ambiental? En términos de la metodología de IDEA, el caudal que requieren los ecosistemas, digamos, para asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas, es el caudal que se define como caudal ambiental para propósitos de sostenimiento y mantenimiento de la vida de organismos acuáticos y todo el ecosistema fluvial, flora, fauna asociada al ecosistema fluvial. Ese es el caudal que debemos garantizar y que denominamos como un caudal ambiental. Y el caudal ambiental entonces lo definimos con la curva de duración de caudales, que es el y el caudal ambiental, entonces, es el caudal necesario para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico en los elementos tanto asociados, flora, fauna asociados, me lo define el ideal como el caudal correspondiente al percentil 85 o el percentil 95 de la curva de duración de caudales. Vamos a tener esta curva de duración de caudales, que es la cédula. Vamos a dividir la célula del río en ese punto para definir cuál es el caudal en metros cúbicos por segundo en función de ese porcentaje de permanencia del tiempo, que lo llamamos porcentaje de permanencia, que se llama curva de duración de caudales o curva de permanencia o curva de gastos también. Porcentaje de permanencia, aquí tenemos el 100% del caudal es igualado o superado, por aquí tenemos el 50% de los caudales que son igualados o superados, y por acá, digamos, nunca se ha visto un caudal igual o superior a este valor que hay acá, que sería el máximo, el mínimo, y por acá tenemos
aproximadamente el caudal medio, aproximadamente el caudal promedio multianual, el caudal registrado en la mayoría del tiempo. Lo más probable es que si usted va a visitar ese sitio, el día que vaya tenga un caudal muy parecido al promedio, ¿sí? Pero si va en una época muy seca, entonces ese caudal se va a bajar a unos niveles por acá. Si va en una época muy húmeda, ese caudal puede llegar a subir unos valores por acá. Como los caudales están fluctuando tanto y dependiendo de la cuenca, entonces el caudal ambiental para el aseguramiento de los ecosistemas lo definió en el IDEAM, o la metodología del IDEAM, de acuerdo al índice de regulación hídrica, como el del percentil 85 o el del percentil 75. Entonces ubicamos el percentil 75, vamos a la curva de duración de caudales y aquí nos daría, este sería el caudal ambiental para mi proyecto si mi IRH, índice de regulación hídrica, fuera del menor al 70%. Si el caso es más crítico, entonces me exige trabajar con el percentil 85. Entonces mi caudal va a ser mucho más pequeño, mirenlo aquí en la gráfica. Entonces mi caudal ambiental va a ser este, pero no es el uno o el otro, sino dependiendo del estado de la cuenca, ¿sí? ¿Cuándo es uno y cuándo es otro? Lo definimos acá, nos lo define en esta figura. Percentil 75 cuando el índice de regulación hídrica es menor al 70%. Cuando el índice de regulación hídrica de la cuenca es mayor al 70 más 0,70 o a 70 en términos de porcentaje, vamos a trabajar con el percentil 85 de la curva de duración de caudales. ¿Qué quiere decir? Que cuando la cuenca está en este rango que se usa el IRH mayor al 70, que es bien regulada, el caudal ambiental es mucho más exigente, ¿sí? Según lo que vemos en esa curva, va a ser un valor mucho más pequeño, más difícil de obtener y de asegurar, mientras que es un poquito más relajado si la cuenca ya tiene un grado de intervención, digamos, algún grado de intervención y de deforestación en la cuenca. Eso es lo que me está diciendo esta curva. Solamente tenemos que tener curva de duración de caudales para el proyecto y dependiendo del índice de regulación de la subzona hidrológica donde se ubica mi proyecto, defino el caudal ambiental como el caudal bien sea el 75 o el del 85, según el índice de regulación hídrica de ese regulación hídrica. ¿Sí? ¿Queda claro? El paso es pues, bien sencillo. Tal vez la pregunta es cómo se construye el índice de regulación hídrica. Si lo quisiéramos construir el índice de regulación hídrica y tenemos la curva de duración de caudales, sería el área para el caudal medio, el área bajo la curva para el caudal medio, pero la acumula, entonces se acumula respecto al área total, me da cuál es el índice de regulación, cuál es ese valor del índice de regulación hídrica, pero no necesitamos encontrar el índice de regulación hídrica del sitio del proyecto, no solamente es suficiente, al menos con identificar, o se acerca mejor, identificar el índice de regulación hídrica de la subzona hidrográfica donde está nuestro proyecto. ¿Sí? Recordemos que en nuestro proyecto ya tenemos que haberlo identificado en qué subzona hidrográfica, si está en la cuenca Cauca, en la cuenca Patía, en la cuenca Alta Patía o en López de Micay, etcétera, etcétera. Hay una subzona a la que pertenece cada una de esas subzonas tiene el índice, el IRH publicado y definido en el Estudio Nacional del Agua del IDEAM. ¿Sí? Estos IRH entonces están en los Estudios Nacionales del Agua, el último creo que fue el del 2022, si no estoy mal, cada 4 años lo están actualizando. Entonces, esto es un dato prácticamente, los IRH a nivel de subzonas geográficas, solo es consultarlos y con eso
con esta consulta para el proyecto donde nos ubiquemos, nos define entonces si nuestro caudal ambiental se define con el percentil 75 o con el percentil 85 de esta curva de duración de caudales para mi sitio, no es para la línea gráfica, no para el sitio del proyecto. Ya transitado el caudal de pronto de una estación o calculada esa curva con información histórica o con un modelo de lluvias correctivas, cualquier elemento o por balance hidrológico. De pronto en esta lámina que la tomé del Estudio Nacional del Agua, de la determinación, aquí hay un error, dice que el caudal ambiental es igual al percentil 75-85 por el caudal medio. De pronto esa interpretación está un poquito mal, está muy erróneo. Entonces, para que no haya duda, el caudal ambiental es el valor que me resulta aquí en la curva de duración de caudales cuando entro, bien sea si es con el 75 o si es con el 85, me va a arrojar el caudal ambiental, el valor de la ordenada, es el caudal ambiental. No tengo que hacer este valor de aquí lo multiplico por el caudal medio, como tal vez sugiere esa fórmula, antes el caudal ambiental me lo da la curva de duración de caudales. Queda claro, ese es el único que tiene un poquito de precaución en la metodología. Y finalmente, entonces, ¿cómo se determina la oferta hídrica disponible? La oferta hídrica disponible es el caudal de oferta hídrica total menos el caudal ambiental. ¿Sí? Oferta hídrica total disponible. Oferta hídrica total disponible es la oferta hídrica total menos el caudal ambiental. Sale esa curva de duración. Simplemente es. Bueno, menos esto, pero aquí podemos agregarle menos la sumatoria de los caudales del servicio, que este caudal ambiental es para las comunidades y para los ecosistemas, pero pueda que aguas abajo del sitio del proyecto también haya acueductos, tomas de agua, derivaciones y haya necesidad de concesión. También tenemos que concesiones legalmente autorizadas en ese momento. Entonces, en ese momento, así, con esta metodología, definimos el caudal ambiental. ¿Alguna pregunta? ¿Se queda claro? Entonces, ¿cómo se determina el caudal ambiental para un proyecto cualquiera? Teniendo la curva de duración de caudales y el IRH. La curva de duración y cuáles sería o ingresamos con el percentil 75 o ingresamos con el percentil 85 y obtenemos el caudal ambiental. Y con eso, pues, eso es lo que debemos dejar aguas abajo del proyecto. Si no hay servicios, por lo menos lo mínimo para el ecosistema en cualquier época del año. ¿Sí? ¿Cómo les parece que la semana pasada me tocó asistir a una reunión en la corporación donde había una discusión, o no una discusión, los técnicos de la corporación, los asesores del director, le habían dicho que un proyecto energético que no tenía, habían hecho la visita al sitio para realizar la licencia ambiental y habían encontrado, en la información del proyecto tenían la curva de duración de caudales, así como la estoy viendo ahí, y más o menos la información que tenían, había caudales de, por acá aparece el proyecto, metros cúbicos por segundo, creo que era 35 metros cúbicos por segundo.
esa era la curva de evaluación de caudales que tenía el proyecto. Y acá obviamente estaban 0 permanencia, 50% de permanencia, 100% de permanencia. Por estos valores 35 metros cúbicos, 8.7 más o menos el caudal medio, 2.1 el caudal mínimo, este mismo por acá. Y los asesores del director o los revisores del proyecto no tenían conocimiento de lo que era una curva de duración de caudales ni para qué se usaba, y había ingenieros ahí, pero no tenían conocimiento de este tipo de cosas. Le han dicho al director que ese proyecto no tenía todo el agua que querían. ¿Por qué? Porque en proyectos hidroenergéticos obviamente necesitamos para evaluar la potencia un caudal, una altura dinámica total, multiplicado por una eficiencia del agua, pero depende de la cantidad de agua y de la caída. El proyecto se había definido con un caudal cercano a 8.7, más o menos caudal medio 8.7 metros cúbicos por segundo, más o menos, y de 2 turbinas a colocar para generar esa cantidad de energía con ese caudal 8.7. El día que hicieron la visita, ni siquiera llevaron un molinete para hacer un aforo, que era lo mínimo que debieron haber llevado, pues a ver, yo decir, no, Sergio no tiene agua, pues por lo menos llevo un aforo, un molinete, hago un aforo y compruebe que estamos hablando, pero no llevaron agua, no llevaron nada. Pero claro, la gente sí decía que el río estaba muy bajito, entonces como estaba diseñado para 8.7, la potencia de diseño 8.7 metros cúbicos por segundo, ese día que fueron a la visita sí estaba por acá abajo el río, tal vez un valor por acá, y se le dijeron que el río no tenía toda esa agua. Pues uno con pena ajena dice, y explica al director y a toda la gente, a los evaluadores, que es una curva de evaluación de caudales, pero evidentemente no tenía conocimiento de que era una curva de evaluación de caudales, y menos del proyecto energético. Si yo voy a definir un caudal para aprovechamiento en el proyecto energético, ¿qué pasa con esta curva de evaluación de caudales si yo diseño para un caudal para turbina 35 metros cúbicos por segundo? Si ustedes ya que están viendo estos conceptos de la curva de duración de caudales, y ¿qué pasa si el asesor de ustedes les dice instalen una turbina que mueva 35 metros cúbicos por segundo? ¿Qué pasaría? Obviamente que no. ¿Por qué? Estaría parada todo el tiempo, ¿sí o no? Ese es el concepto de la curva de caudales. En cambio, si escojo un caudal bien bajito por acá y diseño con un caudal de operación para turbinar de 1 metro cúbico por segundo, o sea, 2 metros cúbicos por segundo, nunca tendría problema, porque la curva de duración de caudal me dice que todo el tiempo el caudal va a ser igual o superior a ese valor, a más de 2 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? ¿Qué le pasó a estos funcionarios que hicieron la lectura y dijeron, claro, el caudal de proyectos hidroenergéticos es una decisión ya más técnica y económica, ¿sí?, de proyección, y generalmente se saca con un factor de planta que es muy parecido, al final da como el caudal promedio del 70%, más o menos por aquí cercano. Entonces decían, no, claro, el río no tiene toda esta cantidad de agua que dicen. Ellos creían que había que asegurar el agua la mayoría del tiempo, este caudal de 8.7, no es así. 8.7 es el promedio de los 365 días, el caudal va a garantizar la mayoría de la mitad de esos días, va a garantizar valores iguales o superiores, es decir, que va con un valor en términos económicos, digamos que es un óptimo o muy cercano al óptimo, ¿sí? Entonces sí había agua, pero entonces el río era que la condición extrema, y lo que debe preocupar a la autoridad ambiental es caudales por debajo de este mínimo, que no sean el
caudal ambiental. Esto es lo que les debe preocupar. Los caudales por encima de que la cuenca se los genera, los pueden aprovechar, que los aprovechen, que los turbinen, pero el problema es cuando el río no tiene la capacidad, aquí no pueden generar. Cuando están en el río, en la fuente hídrica, caudales muy bajitos, tienen que apagar turbinas porque el caudal apenas va a satisfacer las necesidades de los ecosistemas, entonces ahí sí ya hay que garantizar la sostenibilidad del proyecto. Y afortunadamente, ¿esto qué quiere decir? Generalmente se escogen caudales del orden del percentil 87 al 95% de este rango de aquí. Escogen. ¿Qué quiere decir? Que en estos días no hay operación. No hay operación del proyecto porque los caudales no pueden satisfacer la demanda del proyecto, se cierra por puertas y toda el agua pasa directo hacia el ecosistema para garantizar la sostenibilidad del ecosistema. ¿Sí? Entonces, todos esos conceptos, pues uno los ve que, bueno, muchos profesionales, pues esta normatividad ha salido hace más de casi 10 años, pero todavía se desconoce. ¿Sí? Para tenerla en cuenta, jóvenes, porque es el desconocimiento en la parte de la normativa ambiental para aplicar el recurso hídrico, uno lo ve en los proyectos, muchas veces en los proyectos. Los consultores y los proyectos los conocen, los aplican, pero a veces en algunas instituciones de pronto o hay confusiones o no se matan. Para eso nos sirve esa curva de duración de caudales. Otro ejemplo de aplicación de esa curva de duración de caudales, la norma RAS. Cuando vamos a diseñar acueductos, nos dice que la boca toma, el sitio donde se implanta la boca toma, que debe mantener caudales del orden de. ¿Alguien ha visto la norma RAS que dice? Pero es un texto menciona la curva de duración de caudales. El percentil, creo que es no recuerdo si es el 95, el que compara el percentil del 95% de la curva de duración de caudales y dice que ese caudal debe ser mayor al consumo máximo del diario del proyecto para que el proyecto sea viable en acueductos. ¿Sí? Eso lo dice la norma RAS 2017. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando diseñamos un acueducto necesariamente tenemos que tener una curva de duración de caudales para el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer un estudio hidrológico. Antes se diseñaban los acueductos, dan las proforas, pues pronto, si acaso hacen un aforo en época seca, pero con un aforo no es suficiente, hay que hacer la curva de duración de caudales, extraer por cualquiera de estas metodologías que están viendo ustedes aquí en el curso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Esa es una de las aplicaciones y las necesidades de tener una curva de duración de caudales para el sitio del proyecto. Ahora sí vamos al cómo hacerla. Ya ustedes tienen un ejemplo. Bueno, se hizo un ejercicio en el taller número 1. Aquí está un ejemplo para la serie de caudales medios diarios del río Cauca. Cuando vamos a hacer un análisis o una curva de duración de caudales, lo mejor es trabajar datos diarios, ¿sí? Aunque se puede también con datos mensuales de varios años, de muchos años de información, pero lo mejor es hacerlo sobre datos diarios porque da mucho más precisa la radiografía la fotografía del río. Y ahí vemos ese comportamiento típico de un sistema fluvial, inherencia a un sistema fluvial que es cambiante, que es aleatorio, ¿sí? Los ríos no tienen caudal constante, están aquí, están allá, mañana sí, están brincando, pero están arriba y abajo, parece un electrocardiograma, casi no están arriba y abajo, pero sí están girando más o menos, miren, el río Cauca, están girando alrededor de un valor medio, de la raya intermedia, ese es el promedio de ese río Cauca cuando pasa por montaña, tiene un caudal de 19 metros cúbicos por segundo en promedio, pero han habido momentos en que llegan esos picos a 80, un poco más de 80 metros cúbicos por segundo, que es cuando, digamos, los momentos en que ha estado como más alto registro,
pero igualmente llega a bajar a menos de 10 metros cúbicos por segundo, que ese río medio cauce ya menos de 10 metros cúbicos, casi que se empieza a ver un poquito de charcos en orillas y un espejo de agua muy limitado, ¿sí? Nos da la radiografía y eso se llama una serie de tiempo para caudales diarios, que son los insumos para sacar esa curva de duración de caudales. Ojalá sean caudales diarios. Con estos datos, ojalá más de 20 años de registro, sacamos las estadísticas y hacemos el análisis de regresión en lo posible de esos estadísticos, pero hay una forma que se acepta todavía bastante en hidrología, que es la famosa curva de duración, sacarla por la método de posición gráfica según Weibull. Si ordenamos los eventos, en este caso los caudales de mayor a menor, M siendo el evento máximo, el caudal máximo sería este acá, este caudal de 35 metros cúbicos que nunca ha sido superado en 30 años de formación de esta cuenca, por ejemplo. Ocuparía el M, la posición gráfica M igual a 1, el M igual a 2 empezaríamos a descender a medida que aumenta el M hasta llegar al último dato, con que sería el número total de datos, correspondería al caudal mínimo del agua. Con eso, si los ordenamos de mayor a menor, podemos calcular según Weibull M sobre N más 1, N es el número de datos. Podemos calcular la probabilidad de que ese evento sea igualado o excedido. Es la probabilidad de excedencia con la que se saca esta curva de duración de caudales. Probabilidad se escribe así, de excedencia de que un evento X mayúscula, puede ser caudal, puede ser precipitación, según lo que esté analizando, sea mayor o igual a un valor X minúsculo. Se llaman probabilidades de excedencia. Si el valor sea igualado o excedido, lo obtenemos simplemente por método de Weibull, por posición, ordenando todos los eventos de mayor a menor, o por Hansen, también es equivalente, M menos 0,5 sobre N. Son las dos, digamos, ecuaciones más simples de sacar esa curva de duración de caudales, pero hay más, ¿sí? Aquí les muestro nada más. Ordenamos, ahí está, en Popayán, 88 metros cúbicos, el más alto, y ahí empezamos a jerarquizar de mayor a menor los eventos hasta llegar al más pequeño y calculamos esa probabilidad, bueno, según Weibull, según Hansen, y nos da una curva muy similar a esa que tenemos ahí, que es la que estamos definiendo. Esa es la hoja de vida del río, ¿sí? La hoja de vida del río nos va a decir qué tanto permanece un caudal en cualquier momento en el tiempo. De los datos. Por ejemplo, ahí dice la probabilidad de que un evento en el río, el caudal sea mayor a 7,19 metros cúbicos por segundo, es de casi el 90%, casi todo el tiempo el río tendría el 90% del tiempo caudales mayores a ese 7,19 metros cúbicos por segundo. Si quisiéramos chequear un valor como eso, lo quisiéramos marcar. Queremos aprovechar ese río y queremos extraer 7,19 por decir algo. La probabilidad es muy alta de que se mantenga por encima, solo estaría limitado al 10% del tiempo. Si me dicen ahí que la probabilidad de excedencia es del 90%, me supera ese caudal, ¿qué quiere decir? El 10% del tiempo, la probabilidad de no excedencia sería igual a 1 menos la probabilidad de excedencia. 1 menos el 90%, 0,90, entonces 0,10. Okay. En ese caso da 0,10. La probabilidad de que no me exceda o que la fuente no me supla ese caudal es apenas del 10%, ¿cierto? Según esa curva de duración de caudales. ¿Qué quiere decir eso? Que no me exceda ese caudal, que en 365 días del año, aproximadamente 36 días,
voy a tener 36 días que el caudal va a ser menor al caudal del proyecto. Por ejemplo, si para ese caso, que si fuera el caudal del proyecto 719, tendría que, ya me está diciendo entonces que en esos 36 días no voy a poder contar con agua para mi proyecto. En ese caso, por ejemplo, de ese ejemplo, estoy definiendo que un proyecto que requiere 719, pero así se definiría. La curva de duración de caudales me va a decir cuánto va a estarse, cuánto tiempo va a permanecer el caudal o cuánto voy a necesitar almacenar, cuánto tiempo voy a necesitar almacenar agua en el proyecto. En este caso, entonces, si yo quiero hacer un proyecto aquí con ese valor, por decir algo, 7,19 metros cúbicos por segundo, y la curva de duración me está diciendo que 36 días es bastante, ¿no? Casi un mes, un poquito más del mes, una semana, 6 serían 5 semanas. El proyecto no tendría bastante. ¿Cuál sería la solución entonces? ¿No hacer el proyecto? ¿No? ¿O qué, cuál sería la solución entonces? ¿Hacer? Reservorio. Hacer un reservorio. ¿Y cuál sería el volumen del reservorio? Necesito que el proyecto se abastezca de forma continua. Me faltan 36 días porque el resto de días lo pone la naturaleza. Es el volumen del reservorio, volumen que es igual al caudal sobre tiempo, ¿cierto? Caudal es volumen sobre tiempo, entonces caudal multiplicado por el tiempo me da el volumen del reservorio. ¿Y cuál sería el caudal? El caudal de diseño, ¿cuál sería mi tiempo? Por lo menos estos 30, sin ningún factor de seguridad, sería por lo menos esos 36 días, sería el volumen mínimo de almacenamiento si yo quiero operar un proyecto de forma segura, para que no pare ningún día. Generalmente en los proyectos hidroenergéticos no sucede eso, porque por prevención los proyectos hidroenergéticos, las turbinas hay que parar por lo menos 1 o 2 semanas al año para hacerles mantenimiento. Hay que ser programados, para los programados se aprovecha, entonces digamos, no se requiere forma continua. Pero si fuera un acueducto, por decir algo, necesitaría el volumen necesario, me lo está definiendo para abastecer a mi población de forma continua, me lo estaría dando la curva de duración de caudales. ¿Sí? Esa sería la aplicación de ese ejercicio de la curva de duración de caudales. Ahí les dejo. Bueno, hay más metodologías, pero esa es la fórmula más general para calcular esta probabilidad de excedencia, que el caudal sea igualado o excedido. Esa es la fórmula más general. La otra era la científica, la NASA. La fórmula general es de calcular M menos B en el numerador sobre N más 1 menos 2 veces B. M es el número de posición gráfica de mayor a menor y N mayúscula el número de datos, bueno, minúscula el número de datos. Y estos valores de B dependen del autor que desarrolló la ecuación. 0 en el caso de Weibull, Hansen 0,5 en el caso de Hansen, Chigodayev 0,3, Root 3 octavos, Tukey 1/3, Ringotten 0,44, diferentes valores de la distribución para el cálculo de esa probabilidad, pero todos dan ecuaciones o curvas de duración muy parecidas, y no son muy diferentes, pero no son iguales, un poquito, difieren un poquito, pero ya es como decisión, digamos, de cuál de esas se emplean. Pero ahí están, cualquiera de esas se puede emplear o trabajar con el promedio de las y eso nos va a generar, pero es lo mismo en Excel, simplemente calcularla de acuerdo al valor del B, del coeficiente B,
ordenarlos de mayor a menor y calcular esa probabilidad de excedencia de cada uno de esas metodologías, y me darían entonces las 7 curvas o las 6 curvas que tenemos ahí. Son diferentes, pero son muy similares, casi todas me dan un total medio al 50%, un poquito superior a 30 metros cúbicos por segundo por ese. Y el es más cercano a 30 puntos, no, un poquito por arriba de 30 metros cúbicos por segundo. Todas son muy similares, valores muy similares, pero no iguales. Cualquiera de esas formulaciones, la más utilizada es la de Hassen o la otra que estaba que les mencioné al principio, pero cualquiera es aplicable de esas o puede incluso hacerse una diferente en particular, una distribución de frecuencias para mis datos y ajustar una curva particular. Bueno, este sería entonces ya con esto culminaríamos la terminación de oferta y demanda. Oferta y demanda hídrica en un acuífero. Entonces, ya se hizo por el método donde había información instrumental. Faltaría pronto hacerlo por el método de oferta de balance hídrico, que sería el próximo ejercicio de un taller que les voy a dejar. Y estoy evaluando si los dejo como taller o se los dejo como examen parcial. Sí, tenemos que programar. Taller. Es que no he calificado Un tallercito no será quiero ver cómo están los talleres antes de tomar esa decisión. Si queda como examen, o sea, se lo tendríamos que entregar en una fecha después de que lo coloque. No, es para resolver con calculadora y lápiz a mano. Pero les doy la herramienta. Porque si es el taller, o sea, ¿qué diferencia hay entre el parcial y el taller? O sea, no. La diferencia es que el parcial salen 2 horas, el taller tiene que entregarlo y tiene que trabajar más, claro, porque les doy más. ¿Taller? Yo lo defino. No he visto cómo les fue en el taller, en el primero. No los he visto cómo les fue en el taller. No he calificado. O sea que si nos va bien, parcial, si nos va mal, no, Si les va bien quiere decir que son buenos para hacer taller, entonces les sigo haciendo taller. eso. Si Y si nos va mal, si toca veo hacer que el copiaron taller para mucho, mejorar. inventaron mucho y que los conceptos no están firmes, toca hacerse otro entonces toca hacer tallercito parcial. para mejorar. Ese es el. No fue el taller. Pero no lo he visto, la verdad, pero ya esta semana los revisamos para que quiera revisar el público las notas, revisamos. Y el que quiera revisar, perfectamente me puede haber equivocado en las notas, pero alguien me sustentan allá en la oficina. Que fue lo que hicieron, el que quiera revisar, después de que les publique las notas, además en el Classroom les aparecen calificadas, pues todavía no calificado, por eso no hay nada. Listo, Juárez, eso sería entonces, denme un segundo antes de finalizar este tema. Gracias.